nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's back? Este es el primer problema del tema de deformación por carga axial referente al curso de resistencia de materiales. Como nos dice el enunciado, tenemos que calcular el ángulo de inclinación de la viga rígida, es decir, esta viga que tenemos aquí, cuando está sometida a la carga de 5 kilolibras o 5 kip, esta carga de aquí, 5 kilolibras. Bien, entonces nos dice, antes de aplicar esta carga, la viga es horizontal, tal como muestra la figura. Como podemos observar, está a lo largo del eje X. Cada varilla tiene 0.5 pulgadas de diámetro, es decir, esta varilla y esta varilla de aquí, ambas tienen 0.5 pulgadas de diámetro y un módulo de elasticidad de 29 por 10 al cubo kilolibras por pulgada al cuadrado. Entonces, si nosotros observamos la acción de esta carga, vamos a tener que esta viga vamos a representar el eje de esta viga mediante esta línea azul. Si nosotros aplicamos esta carga, pues el eje va a tender a desplazarse, así, ya sea en este sentido o ya sea en este sentido, así. Eso es lo que tenemos que ver de acuerdo a cómo son las deformaciones de ambos cables bajo la acción de esta carga. Pues bien, ahora vamos a pasar a hacer el procedimiento. Entonces, observando el problema, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre de esta viga rígida. Como aquí observamos, tenemos la viga, tenemos los dos cables, pero nosotros tenemos que dibujar el sistema solo. Es decir, esto viene a ser la viga y sobre ella actúa la fuerza de 5 kilolibras en este punto, 5 kip o 5 kilolibras, que es lo mismo, y aquí tenemos la tensión en el cable AC y aquí tenemos la tensión en el cable BD. Bien, ahora aquí tenemos una distancia de 4 pies. Vamos a hacer así, una distancia de 4 pies y aquí una distancia de 6 pies. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar o hallar en todo caso las tensiones que pasan por estos cables. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer será sumatoria de momentos en A igual a 0, siempre antihorario positivo. Entonces tenemos menos 5 por 4, regla de la mano derecha, fuerza por distancia, más tensión BD, que multiplica por 10, que viene a ser el brazo. Esto tiene que ser igual a 0, ya que como observamos en el sistema no actúa ninguna otra fuerza. Entonces tenemos menos 5 por 4, menos 20, más 10, tensión BD es igual a 0. Por lo tanto, tensión BD es igual a 2 kilolibras. Este es el valor de la tensión BD. Ahora, tenemos que hallar también el valor de la tensión AC. Por lo tanto, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Con esto que tenemos, que tensión AC más tensión BD menos 5, ya que estamos tomando positivo hacia arriba, igual a 0. Tensión BD 2, es decir, tensión AC más 2 menos 5 igual a 0. Por lo tanto, tensión AC es igual a 3 kilolibras. Entonces, aquí ya tenemos el valor de las dos tensiones, tensión BD y el valor de la tensión AC. Ahora, lo que nosotros tenemos que observar es que si la fuerza externa actuante en cada cable es constante,
a lo largo de todo el miembro, es decir, a lo largo de ambos cables, debemos entonces determinar la fuerza interna que actúa en cada cable. Como observamos, cada cable nos dice que tiene un diámetro constante. En este caso, cada varilla tiene 0.5 pulgadas de diámetro. Aquí podemos observar el área de cada varilla, el área transversal o el área de la sección transversal. Como podemos observar, es de 0.1963 pulgadas al cuadrado, es decir, que es constante a lo largo de toda la varilla, tanto para la varilla AC como para la varilla BD. Como la sección es constante, como la fuerza que actúa a lo largo de todo el elemento es constante, y como el módulo de elasticidad también es constante, nosotros vamos a aplicar la fórmula de deformación es igual a carga por longitud sobre módulo de elasticidad sobre área. Es decir, esta fórmula de aquí. Deformación es igual a la carga por la longitud sobre módulo de elasticidad por el área. Esa es la fórmula que vamos a aplicar para determinar los desplazamientos o las deformaciones, en este caso de cada cable. Como podemos observar, tenemos dos tensiones positivas. Eso quiere decir que en ambos cables van a trabajar a tracción, por lo tanto van a sufrir un alargamiento. Esto quiere decir que esto va a tener un desplazamiento hacia acá y esto también va a tener un desplazamiento hacia acá. Ahora vamos a ver de cuánto es el desplazamiento. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la deformación del cable AC, es decir, deformación de AC es igual carga, que en este caso viene a ser la carga de la tensión AC, por la longitud del cable AC sobre el módulo de elasticidad del cable AC por el área del cable AC. Esto es igual a 3 que multiplica a 8 por 12. ¿Por qué estamos multiplicando 8 por 12? Aquí podemos observar en las unidades que un pie equivale a 12 pulgadas. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es transformar la longitud del cable AC de 8 pies, como tenemos aquí, por los 12 pies, perdón, por 12, para tener como que esto de aquí, 8 por 12 está en pulgadas. Tenemos que esto está en pulgadas para la compatibilidad de unidades, ¿no? Entonces continuamos. El 3 lo tenemos en kilolibras. En la parte de abajo, el módulo de elasticidad viene a ser 29 por 10 al cubo, que multiplica, o sea, 29 por 10 al cubo, como tenemos aquí, kilolibras por pulgada cuadrada, es decir, kilolibras arriba en 3 y 20 kilolibras abajo 29, para mantener las mismas unidades, por el área. El área lo hemos hallado ya aquí, que es 0,1963 pulgadas al cuadrado. Entonces todas estas magnitudes las tenemos en las unidades tanto de kilolibras como de pulgadas. Por lo tanto, la deformación del cable AC, operando esta ecuación o esta fracción, tenemos que es igual a 0,0506 pulgadas hacia abajo. Como observamos, aquí hemos dicho que la tensión es positiva, por lo tanto está actuando a tracción, lo cual va a originar un alargamiento del cable. Esto quiere decir, el desplazamiento de este punto va a ser hacia abajo. Ahora pasamos a la segunda. El segundo cable viene a ser la deformación del cable BD. Es igual a la tensión del cable BD por la longitud del cable BD sobre el módulo de elasticidad del cable BD por el área del cable BD. Esto es igual a 2, que es la carga de BD 2 kilolibras, que multiplica a la longitud. Aquí vemos en las unidades que la longitud viene a ser
3 por 12 para tenerlo en pulgadas, sobre módulo de elasticidad 29 por 10 al cubo, que esto está en kilolibras sobre pulgadas cuadradas, que multiplica al área del cable BD, como lo tenemos aquí, 0,1963, igual que el cable AC. Entonces tenemos que la deformación del cable AC va a ser igual a 0,01264 pulgadas hacia abajo. Es decir, va a tener un alargamiento este cable de 0,01264 pulgadas hacia abajo. Ya tenemos los dos valores. Tenemos la deformación en el cable AC y tenemos la deformación en el cable BD. Aquí es BD, disculpen un pequeño fallo. BD. Entonces lo que vamos a hacer será realizar el diagrama de deformaciones. Es decir, si nosotros nos fijamos en esta figura, tenemos el cable, tenemos ambas deformaciones, por lo tanto la deformación en el lado del cable AC será de 0,0506, es decir, vamos a hacerlo con color verde para diferenciar, es decir, será hasta aquí. Esta distancia será de 0,0506 pulgadas y la deformación en el cable BD será de 0,01264, es decir, será hasta aquí. Esta distancia será de 0,01264 pulgadas. Entonces lo que nosotros vamos a tener será que la viga, como es rígida, se mantiene recta en ese punto. Esta es la deformación del cable AC y esta es la deformación del cable BD. Por lo tanto vemos que nos va a quedar inclinada. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que hacer será hallar el grado de inclinación, es el que nos piden. Por lo tanto lo que nosotros haremos será tomar la horizontal, hallar esta distancia y aplicar la función trigonométrica para poder hallar el valor de este ángulo de aquí. Que va a ser lo mismo que el valor del ángulo de acá. Entonces, si nosotros tenemos que esta distancia es 0,01264, es decir, este tramo de aquí a acá va a ser 0,01264 también, lo que tendremos que hacer será hallar la diferencia para hallar esta altura. Entonces, esta altura será igual a 0,0506 menos 0,01264, es decir, 0,03796 pulgadas. La altura, pulgadas, aquí tenemos que toda esta distancia es de 10 pies. Por lo tanto, para nosotros hallar el ángulo de inclinación, tenemos que, por función trigonométrica, tangente de este ángulo, al que llamaremos θ, es igual a 0,03796. Sabemos por trigonometría que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, este es el ángulo, el cateto opuesto viene a ser esta altura y el cateto adyacente la longitud de la viga cuando está horizontal. Por lo tanto será 0,03796, que es la altura, pulgadas, sobre 4 y 6, 10. En este caso, como está en pies, lo vamos a pasar a pulgadas, es decir, multiplicándolo por 12. Ahora, la tangente
del ángulo θ es igual a 0,0003163. Esa es la tangente del ángulo θ, operando esta fracción. Esto quiere decir que θ es igual a tangente a la menos 1 de 0,0003163. Operando esta función trigonométrica tendremos que el ángulo θ es igual a 0,0181 grados, y esta viene a ser la respuesta final. Este viene a ser el ángulo de inclinación que tendría la viga rígida después de aplicada la fuerza de 5 kilolibras. Bien, como hemos visto, lo primero que hemos hecho será determinar las fuerzas que actúan a través de cada elemento. Como teníamos solamente la fuerza de 5 kilolibras actuando en este punto de la viga, lo que hemos hecho es sumatoria de momentos en A para hallar la tensión en el cable BD y sumatoria de fuerzas en Y para hallar la tensión en el cable AC. Una vez que ya determinamos las tensiones, es decir, las fuerzas que actúan en cada cable, aplicamos la fórmula de la deformación, ya que lo que nos interesa es saber el desplazamiento de este punto, es decir, la deformación del cable AC, y también el desplazamiento de este punto, es decir, la deformación del cable BD. Aquí hemos hallado la deformación del cable AC, aquí lo tenemos, aquí tenemos la deformación del cable BD, están los dos valores, y con estos valores lo que hemos hecho es hacer el diagrama donde dejamos expresados los desplazamientos ocurridos. Entonces lo que hemos hecho es trazar la horizontal desde este punto y hemos hallado la altura que viene a ser la diferencia del desplazamiento total menos el desplazamiento que está tomando a partir de la horizontal, para poder hallar esta dimensión solamente, que es la que vamos a utilizar para, mediante funciones trigonométricas, hallar el ángulo requerido, es decir, el ángulo de inclinación de la viga con respecto de la horizontal, ya que la línea horizontal era el eje de referencia inicial, que es como se encontraba la viga al principio del problema. Bien, pues esto es todo. Espero que les haya gustado y, sobre todo y mucho más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Muchas gracias y ya los espero en el siguiente vídeo.